laboratorio, un compuesto de fuerza. Y ese compuesto puede que no esté puro. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando van al azúcar, ese azúcar ahora está duro? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir ese azúcar duro? Que le cayó agua. Ese azúcar absorbió humedad, absorbió agua. Entonces, si yo tengo 100 gramos de ese azúcar, escuchen bien, si yo coloco 100 gramos de ese azúcar, yo no estoy poniendo 100 gramos de azúcar de sal, yo estoy poniendo, pudiera ser 90 de azúcar y 10 de agua, ¿o no? De esa humedad que se le emitió. ¿Sí lo ven? Le pasa lo mismo a la sal y le pasa a muchos compuestos. Cuando uno los tiene, ellos son compuestos impuros. Por eso que cuando ven analítica, un patrón primario pues, no puede absorber humedad, tiene que ser estable al aire, porque si absorbe humedad, cuando usted vaya a pesar, va a pesar un valor que no es. Y eso es química, es delicado. Porque si usted ahora va a hacer una reacción, por ejemplo, usted va a hacer esta reacción y el sodio estaba húmedo, ojo, el sodio no se puede decir, el sodio es un metal, cuando lo vean allá, que si usted lo tira al agua, explota, o sea, explosión vulgar, va a explotar. Y va a haber agua por todos lados. Pero si el sodio, por ejemplo, estuviera contaminado y decimos, vamos a hacer esta reacción, y aquí le pide 12 gramos de sodio, y vino aquí, el alumno agarró 12 gramos y lo pesó, pero resulta que estaba contaminado. Cuando vaya a hacer la reacción, el resultado aquí no va a ser el mismo. ¿Por qué no va a ser el mismo? Porque la pureza del compuesto no era la adecuada. Y cada vez que uno compra un activo, se va a dar cuenta cuando vamos al laboratorio, él le dice la pureza. Le dice 99% de pureza, 98% de pureza, 90%. Entonces, en función de eso, cuando yo vaya, eso es muy delicado en soluciones y en analítica más. Cuando yo vaya a pesar, yo tengo que considerar que no está puro y tengo que hacer un ajuste. ¿Entiendes? Si no está puro, no está aceptado puro, el elemento se puede echar más Por lo general vas a tener que echar más. ¿Por qué? Porque si no estás puro es porque tienes a alguien interno, ¿sí o no? Y si tienes a alguien, ese alguien te va a aportar un peso que es de mentira. Caso de la sal o el azúcar. Cuando el azúcar está húmeda, yo agarro 100 gramos, ¿verdad? Pero no me estoy llevando 100 gramos de azúcar, eso tenía humedad, tenía agua, por ejemplo. Yo revolví el café y después fui y metí la cuchara, por ejemplo. Lo contaminé. Cuando yo voy a agarrar ese peso, no es el mismo. Eso en el laboratorio es muy delicado. Y no tanto en el laboratorio, para ustedes, se van a dar cuenta que cuando ustedes trabajan en un laboratorio, se van a dar cuenta que las contaminaciones cruzadas, todos tienen que lavarlo bien, porque las cantidades son tan mínimas que si usted agarra una puntilla es lo que le ponen a la picadora, estaba aquí y no sabe de qué, y la mete ya usted contaminó cosas, porque usted está buscando ppm, ppb, y el ppm es una parte por millón, o sea, en 1 millón de personas hay una persona, como quien dice, un ppm es eso. En 1 millón de personas, por decir así, de pelo largo, hay una de pelo corto. Eso es un ppm. Entonces, si usted agarra la puntilla y esa puntilla estaba contaminada con algo, usted cuando la meta aquí va a dañar todo eso porque era muy pequeña. Entonces, las purezas son muy importantes en su área de trabajo. ¿Está claro eso, verdad? Y en esta geometría pasa lo mismo. Si yo voy a agarrar un activo y ese activo no está puro, va a pasar algo, ¿o no? Yo voy a ir a hacer una cosa mala porque me dijeron 10 gramos y resulta que cuando pesé 10 gramos, no eran 10 gramos, sino que eran 9, porque estaba impuro. ¿Lo ven? Una forma de corregir eso es así. Con un cálculo para hacer el ajuste. O sea, si yo tengo un compuesto, lo voy a explicar aquí. Después de un momentico, que vean el ejercicio bien. Si ese yoduro de sodio, yo necesito hacer una reacción. Y
la reacción me dice a mí que tengo que tomar 90 gramos de ese yoduro de sodio, para que veamos más o menos cómo es. Que yo tengo que tomar 90 gramos de él, si él estuviera puro. Si él estuviera puro, pero resulta que no está puro. ¿Que tiene cuánto de pureza? 25%. O sea que cuando yo tomo 100 gramos de él, 25 gramos son de yoduro de sodio, ¿sí o no? Y el otro 75. No sé. De dudosa existencia. ¿Ah? De dudosa procedencia. Sí, no sabemos qué es. Pero como yo en la reacción, no me importa quién sea el otro, yo lo que quiero tener es yoduro de sodio para que la reacción se dé. Yo puedo hacer, yo no voy a botar el reactivo, yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué hacer? Bueno, yo necesito 90 gramos de yoduro de sodio al 100%, o sea, puro. Al 100% es puro. Como él está al 25%, como él está al 25%, ¿cuánto debería tomar yo para compensar esa impureza? No sé si me explico. 22.5 gramos. Esto es 25%, perdón. 25% por 90 gramos entre. ¿Cuánto da? Un chicle. Ese chicle ahí me quedaron en la bolsa. Por favor, un poco de 100%. Era litio. Ay, me asustaron. Sería yo seguro que estaba ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga eso, cuando yo tome estos 90 gramos, solo el 22.5 son yoduro de sodio puro. ¿Lo ven? O sea, ¿estoy haciendo bien el cálculo entonces? No, porque te está pidiendo 90. ¿Lo ven? No sé si me explico con eso. Mire, yo necesito 90 gramos que estén al 100%, pero eso está al 25. Si yo, en estos 90 gramos, ¿cuánto voy a tener yo? De esos 90 gramos, solo 22.5 son puros. Los demás no me sirven, era un bagazo, como quien dice. Entonces yo tengo que hacer el ajuste. Yo tengo que hacer el ajuste para llegar a 90 gramos. No sé si me explico. ¿Ah? ¿No lo ven? O sea, fueron a la balanza. Fueron a la balanza. Y pesaron 90 gramos. Pero estos 90 gramos, 25% era de algo y 75% de otro. ¿Sí o no? No me dijo que era 25% de pureza. Cuando yo pesé esos 90 gramos, solo 22.5 son puros. O sea, este 75 no me va a hacer nada. Si yo tengo esta reacción, una reacción mixta, vamos a regresar a una reacción. Si yo tengo esta reacción y esto fuera sodio y me dijera 90 gramos y yo peso 90 gramos, no se va a dar. Es un error. ¿Por qué? Porque el reactivo está impuro, tiene impurezas. ¿Cómo calculo entonces cuál es con esta ecuación? Que es lo que me está diciendo. Siempre digo que el valor es el 100%. La impureza, ¿cuánto será? O sea, esto, el valor que me dé corresponde al 100%. La impureza que él me vaya a dar, que es la impureza, ¿cuánto es? No sé si me explico más. Siempre me van a dar un valor y una impureza. ¿O no? Ahora, ¿pero dónde se aplica esto? Porque yo no les puedo decir en un ejercicio de estequiometría. Haga el cálculo del reactivo limitante. ¿Sí? ¿Qué pasa si el reactivo limitante tiene 25% de impureza? ¿Ah? Es una pureza. Sí, aquí en este caso de impureza, pero yo te puedo decir pureza.
o sea, si es el 25% de impureza, ¿cuánto de impureza es? El 25, ¿no es la diferencia? ¿Lo estoy enredando vos? Sí. Sí. ¿Qué me dijo el ejercicio ya? El 25% es la pureza. De pureza, bueno, que es pureza. Independientemente, si es pureza, ¿cuánto de impureza es? 75. Vamos a llevarlo a la geometría. En esta geometría, yo te puedo decir a ti, calculen los gramos que se forman de hidróxido de sodio, por ejemplo. ¿Sí o no? Sabiendo que el reactivo limitante tiene 50% de pureza. No lo ven. Vamos a hacer. No entiendo. ¿Qué pregunta ¿qué? Tenemos una reacción química. Estéril. Miren ese ejercicio. Miren eso. Calcular los gramos de CO2. Calcular los gramos de CO2 que se forman. Yo quiero calcular cuántos gramos se forman aquí. Cuando me dan esto que me están dando, el exceso ilimitado, de una vez. Carbón, ¿cuánto pesa? Sí. 12, ¿sí o no? ¿Cómo calcula los moles? Un mol equivale a 12 gramos, ¿sí o no? 15 gramos, ¿a cuántos moles equivale? ¿Cuánto me da eso? Yo no sé lo que dice. 1.25. ¿Cuánto? Y aquí, 20 gramos, un mol de esto equivale a 36 gramos. 20 gramos, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto? 0.55. Un molde, un carbono, las dos oxinas, un molde reacciona con un molde, ¿o no? Un molde va a reaccionar con un D. Cuando yo lo veo así, ¿cómo calculo el reactivo limitante? ¿Cómo lo calculo? Entre los dos, facilito, ¿sí o no? Entonces, un mol de carbono equivale a un mol de oxígeno, ¿sí o no? Si quiero hablarlo con esto, 1.25 moles de carbono a 4 oxígenos corresponde, ¿o no? ¿Hemos hecho nada nuevo? 1.25 por 1 entre 1, ¿cuánto me da? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo 1.25 moles de él, ¿cuánto tengo que tener de él? ¿Sí o no? En la relación de 1 a 1, lo que yo tenga de él, tengo que tenerlo de él. ¿Quién es el reactivo limitante? Y el reactivo en exceso.
yo, ¿cuánto queda de exceso? Yo puedo hacer esa pregunta. ¿Cuánto queda de exceso? Este no es el exceso. Si al exceso le resto el limitante, me va a dar la diferencia, ¿sí o no? Lo puedo hacer. ¿Cuánto me falta? También no sé, porque si yo tengo aquel y le resto este, no hay problema, ¿verdad? ¿Verdad que no hay problema? El problema ahora que me dicen, vamos a ponerlo así, me dicen que el oxígeno, vamos a cambiar porque se limita, que el oxígeno tiene 50% de pureza. ¿Están viendo, no? Tiene 50% de pureza. Cuando le voy a calcular pureza, me dice que un mol de oxígeno tiene el 100%, ¿sí o no? 50%, ¿cuánto sería? Perdón, no es un mol. Lo que yo pensé, ¿cuánto era? 20 gramos de oxígeno al 50%, ¿verdad? Al 100%. Pero como está al 50%, ¿cuántos gramos son? Multipliquen 20 por 50, 300. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 20 gramos no estaba el 50% de impureza. Solo 10 son de oxígeno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso no es lo que me está diciendo. Estaba impuro, o sea, a pesar de que yo metí 20 gramos en la reacción, ¿cuántos eran que habían de oxígeno? 10. Si ahora a mí me pregunta cuántos gramos se forma de él, ¿cuál relación estequiométrica voy a hacer? La del reactivo limitante con él, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero miren el truquito este que hay aquí. Lo voy a hacer aquí arriba. Un mol de oxígeno equivale a ¿cuánto? ¿Cuántos moles me dio él? Esta transformación, ¿cuánto me dio? Pero yo tenía 20 gramos, pero a mí me interesan los 20 gramos. Porque solo tengo 10. Los otros 10 eran de nada, era basura. ¿Entiendes? Lo que va a reaccionar en realidad son 10 porque son los puros. ¿Sí lo ven? Eso es cuando hay impurezas. ¿Sí o no? O sea que esto no debería ser así. Cuando yo calcule la impureza, cuando me digan impureza, esto no pudieron haber sido 20. ¿Cuántos fueron? 10. ¿Sí o no? Y yo vuelvo a hacer el cálculo. Claro, aquí está muy fácil porque la mitad de 20 no es 10. O sea que la mitad de estos moles tienen que ser los otros moles, ¿no? Claro, porque estaba 50% impuro. Eso es lo que les estoy tratando de explicar. Cuando él tiene una pureza o una impureza, eso no participa. No sé si yo me explico con eso. Pero en el laboratorio no lo van a ver, eso es en el ejercicio. Mira este ejercicio que te está diciendo. En la práctica se va a ver, pero si lo vas a ver en la práctica, te vas a volver loco, porque cuando vos llegues y te des cuenta que esto solo te dio la mitad, tú vas a decir qué pasó. No lo puedes ver ahí, tienes que verlo en el reactivo. Cuando uno agarra un reactivo, uno lo lee y dice, está puro, sí. Me pide 10 gramos, peso 10 gramos. Pero ¿qué pasa si el reactivo no está puro? Y me pide 10 gramos. ¿Voy a pesar 10 gramos? Tengo que calcular la impureza para saber cuánto es que voy a pesar. No terminen de verlo, ¿no? O sea, que si él tiene 50% de pureza, quiere decir que la otra mitad es nada. Y si la otra mitad es nada, en la reacción no va a hacer nada. Por eso es que los 20 gramos todos no participan. ¿Cuántos participan? 10. Solo 10. Y cuando yo vaya a hacer este cálculo, yo no voy a decir un mol de carbono, aquí, oxígeno de carbono. No he hecho eso. ¿Dónde está? No lo he hecho. Un mol de oxígeno corresponde a ¿cuánto? ¿Cuántos moles de oxígeno tengo aquí? Cuando pesé 20 gramos tenía 0,55, pero yo me di cuenta que la mitad de eso no funcionaba, estaba mal. ¿Sí o no? Porque el 50% era puro, los otros 50 tenían otras cosas ahí que un loco vino y le echó de más. Quiere decir que yo no tengo la mitad de este. ¿Cuánto es la mitad de este? O si ustedes quieren, para saber si es la mitad, hagan el cálculo con 10. Miren, un mol tiene
36 gramos. 10 gramos, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto? 0,25. Claro, porque es la mitad de esto. ¿No es la mitad de esto? Claro, debe ser 0,275. Un mol de esto tiene esto. Entonces estos moles, que son de oxígeno, ¿cuántos moles te va a dar? Y esa es la pregunta que te están dando. En realidad, ¿saben por qué, muchachos? Porque si ustedes lo calculan con esto, te va a dar, díganme cuánto le digo aquí, cuánto le digo. Hagan esta multiplicación. Miren, si ustedes lo hubieran dicho por aquí, ¿cuánto te hubiera dado? 0,55. Y nunca lo ibas a tener así, porque acuérdense que lo que iba a reaccionar es, ¿quién era el que iba a reaccionar? El oxígeno, pero estaba impuro. No sé si yo me explico. Vámonos al agua de azúcar. Si el agua de azúcar le entró agua y tuvo humedad, porque el frasco no lo tapó bien, ¿verdad? Lo que pasa es que tendría que ser un paladar muy fino. Y me dicen a mí, endulza el jugo. Y yo, supongamos que estemos en McDonald's, y McDonald's me dice, agrega 1 kilo de azúcar por cada litro de pulpa, por ejemplo. Yo le agrego 1 kilo de azúcar, pero ese azúcar estaba hidratada, tenía agua, le entró agua porque la dejaron destapada. Yo peso 1 kilo de azúcar, me estoy llevando 1 kilo de azúcar puro. El jugo no va a quedar igual. Solo que de pronto mi paladar no tiene la sensación de probarlo. Pero si yo me voy a un, no me acuerdo cómo se llama ahorita eso, que mide los grados fríos, y lo puedo ver, va a estar mal, porque no le tiré el azúcar que necesitaba. El azúcar estaba impura, no estaba pura. ¿Lo ven? Tiene que echarle más. Y esas son las compensaciones que pasan. En sus laboratorios, cuando ustedes estén trabajando, sí, pasa mucho, tenés un reactivo muy viejo, de tanto de tapar, de pronto perder eficiencia, vas a tener que hacer ajustes y agregarle más reactivos. Ustedes no van a ver laboratorio porque van a ser médicos. Entonces, muchachos, miren, en conclusión, cuando les hablen de pureza, o sea, la estequiometría, ya vamos a ver. Lo voy a meter a 3. Ya nosotros estamos terminando. Sí, pero lo voy a meter a 3. Dale, pues. Y disculpa, lo que pasa es que estos muchachos se emocionan. Se emocionan y no lo dejan ir. Muchachos.